Esto no es solo música. Esto es una guerra civil por el trono de un imperio que hoy domina el mundo, pero que casi se destruye por el ego de dos hombres. Imagina que tienes el talento de un dios, pero el hombre que está a tu lado tiene la disciplina de un dictador. Daddy Yankee contra Don Omar. El orden contra el caos. La máquina contra el talento puro. Uno se retiró con estadios llenos y una fortuna incalculable. El otro pasó años siendo el villano de una historia que él mismo ayudó a escribir. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la caída de Don Omar no fue un accidente, sino un plan ejecutado con precisión quirúrgica? Quédate, porque hoy vamos a abrir la caja negra de la rivalidad más grande del reggaetón, y vas a descubrir quién fue el verdadero responsable de apagar la consola en la gira que debió ser la más grande de la historia, pero terminó siendo el funeral de una amistad. Si crees que sabes por qué se odian, estás muy equivocado. El secreto está en un contrato que nunca debió firmarse y en una serie de ataques líricos que fueron solo la punta del iceberg. ¿Alguna vez te has preguntado por qué dos reyes no pueden compartir una corona? En el 2015, el mundo del entretenimiento se detuvo. The Kingdom era la promesa, Daddy Yankee y Don Omar, frente a frente para decidir de una vez por todas quién era el número uno. Pero lo que debió ser una celebración se convirtió en un campo de batalla lleno de sabotaje, traición y una humillación pública que Don Omar nunca pudo superar. Pero antes de llegar al desastre de la gira, tenemos que entender la semilla del odio, porque este conflicto no nació en un estadio, nació en el respeto que se convirtió en envidia. Retrocede el tiempo, principios de los 2000. Daddy Yankee ya era el cangri, pero Don Omar era un fenómeno vocal que estaba cambiando las reglas. Mientras Yankee era el ritmo de la calle, Don era la melodía del alma. Eran los aliados perfectos. Hicieron Gata Gangsta y el mundo tembló. Pero aquí está el primer open loop. ¿Sabías que en esa época Yankee ya veía en Don Omar una amenaza que ningún otro artista representaba? Yankee sabía que su disciplina podía ser vencida por un talento natural tan abrumador como el de William Landrón. Y ahí, en el pico de la fama, la competencia dejó de ser sana para convertirse en una cacería silenciosa. Imagina que eres Don Omar. Tienes el mundo a tus pies, sacas The Last Don y te conviertes en una leyenda instantánea. Pero cada vez que miras al lado, ahí está Yankee, trabajando el doble, haciendo más negocios, expandiendo su marca. La rivalidad empezó como una carrera de caballos, pero pronto se convirtió en una guerra fría de egos. Yankee era el estratega, el hombre que no daba un paso sin calcular el retorno de inversión. Don Omar era el artista visceral, el que se dejaba llevar por la emoción. Y esa diferencia de personalidades fue la que Rafi Pina aprovechó para crear el evento que destruiría su relación para siempre. Hablemos de The Kingdom. Este es el punto de no retorno. Imagina la escena, el Coliseo de Puerto Rico lleno total. La dinámica era simple, cada uno cantaba sus éxitos y al final el público elegía a un ganador. Yankee ganó la primera noche, pero ¿cómo ganó? Aquí es donde las versiones se dividen y donde la sangre empieza a hervir. Don Omar asegura que cuando llegó al hotel al día siguiente, la portada del periódico más importante de la isla ya estaba impresa diciendo que Yankee era el gran ganador, antes de que terminara el conteo real. ¿Manipulación mediática o simplemente una máquina de marketing más eficiente? Don Omar sintió que estaba peleando contra una corporación, no contra un artista. Sintió que el juego estaba arreglado desde el principio. Pero espera, porque lo que pasó en el segundo concierto es lo que realmente voló todo por los aires. Don Omar está en el escenario, la energía está al máximo y de repente, silencio. La consola se apaga, las luces se vuelven locas, el show se detiene. Imagina la humillación de un rey quedando mudo frente a su pueblo. Don Omar miró hacia atrás y lo que vio no fue un error técnico, vio la cara de la traición. Él está convencido, hasta el día de hoy, que el equipo de Yankee saboteó su presentación para que él pareciera un aficionado. ¿Te das cuenta del nivel de malicia del que estamos hablando? O, por el contrario, fue Don Omar buscando una excusa para abandonar una gira en la que se sentía inferior estructuralmente. Esta tensión personal, por supuesto, se filtró a la música. No podían simplemente pelear en los camerinos, tenían que decírselo al mundo. Fue aquí donde empezaron las canciones cargadas de pullas e indirectas letales. Cada verso de Yankee sobre la disciplina era un dardo a la supuesta vagancia de Don.
Cada estrofa de Don Omar sobre los que se venden por dinero era un misil a la estructura comercial de Yankee. Temas como Yo no me dejo, Desafío o incluso las participaciones en remixes masivos se convirtieron en campos de batalla líricos donde se tiraban a matar sin mencionar el nombre del otro, porque en ese nivel el nombre ya no hace falta. Todo el mundo sabía para quién iba el golpe. Aquí es donde entra la figura de Rafi Pina, el tercer ángulo de este triángulo tóxico. Pina era el manejador de Daddy Yankee, pero también estaba trabajando con Don Omar para esta gira. Imagina tener al mismo árbitro pitando para los dos equipos, pero el árbitro es el mejor amigo del capitán contrario. Don Omar se sintió en una emboscada. Sintió que Yankee y Pina habían diseñado la gira no para competir, sino para enterrarlo. Y aquí lanzó su jugada más polémica. Abandonó la gira. Dejó a Yankee solo, dejó los contratos colgando y dejó a los fans con la palabra en la boca. Muchos lo llamaron cobarde. Él lo llamó dignidad. Pero en el mundo del negocio, eso fue un suicidio profesional que Yankee supo capitalizar como nadie. Yankee, siendo el tiburón que es, no se quedó callado. Usó ese abandono para cimentar su narrativa en cada entrevista y en cada nueva canción. Yo soy el profesional. Yo soy el que cumple. Yo soy el rey porque sigo aquí mientras el otro huyó. Yankee no necesitó una tirada directa de 10 minutos. Le tiró con su ética de trabajo durante los siguientes 10 años. Y esa es la herida que más le duele a Don Omar, porque sabe que en los ojos de la industria, él quedó como el irresponsable, mientras Yankee se convertía en el embajador global del género. ¿Ves cómo se juega este juego? No se trata de quién rima mejor, se trata de quién controla la historia. Pero no te vayas, porque hay un detalle que casi nadie analiza. Durante los años siguientes, la guerra se volvió digital y estructural. Las pullas en las canciones se volvieron más sutiles, pero más dolorosas. Mientras Yankee se hacía global con Despacito, Don Omar parecía atrapado en una red de demandas y resentimiento. La gente se preguntaba, ¿volverán a cantar juntos? La respuesta parecía ser un rotundo no, hasta que Yankee anunció su retiro. Porque el retiro de uno fue la oportunidad de redención del otro. La psicología detrás de Daddy Yankee es fascinante. Él es un Terminator del éxito. Nunca descansa. Cuando Don Omar lo atacaba con versos sobre la esencia del reggaetón, Yankee respondía con un récord Guinness. Es la forma más cruel de ganar una pelea, ignorar al oponente mientras triunfas. Pero Don Omar no podía soltar el pasado. En cada podcast, en cada intervención, el tema de la consola apagada volvía a salir. Se convirtió en una obsesión lírica y personal. Don Omar necesitaba que el mundo supiera su verdad, pero al mundo solo le importaba bailar el nuevo éxito de Yankee. ¿Te das cuenta de la tortura psicológica de ser un genio superado por un estratega? Vamos a profundizar en lo que realmente pasó esa noche en la consola. Investigaciones de pasillo dicen que no fue Yankee quien dio la orden, sino que el equipo técnico, sabiendo la rivalidad, quería asegurar que su jefe brillara más. Pero en la cima, la responsabilidad es del líder. Si Yankee lo sabía o no, es irrelevante. Para Don Omar, la traición ya estaba consumada. Fue el momento en que el reggaetón perdió su oportunidad de tener una gira al nivel de los grandes del rock. Todo por una lucha de poder interna que se tradujo en años de tiradas de silencio y pullas en remixes que dividieron a los fanáticos en dos bandos irreconciliables. ¿Y qué hay de los medios? Todos tomaron bando. La industria se dividió. Los productores tenían miedo de trabajar con uno para no ofender al otro. Fue una dictadura de lealtades. Si estabas con Yankee, eras parte de la disciplina. Si estabas con Don, eras parte de la resistencia. Pero la resistencia se estaba quedando sin municiones. Don Omar empezó a ser visto como el artista difícil que podía dejarte plantado, una narrativa que sus propias letras de rebelde terminaron confirmando. Mientras tanto, Yankee construía un legado de infalibilidad, lanzando canciones que eran en sí mismas una bofetada de éxito para cualquiera que dudara de él. ¿Ves cómo se juega este juego? No se trata de quién rima mejor, se trata de quién controla la historia. Pero aquí viene el giro que nadie esperaba. Finales de 2023, Daddy Yankee termina su última gira, La Meta, y de repente, un post en Instagram. Una foto vieja, un mensaje de perdón. Yankee le escribe a Don Omar reconociendo su grandeza. Don Omar responde con la misma moneda. El mundo se paralizó. ¿Fue real o fue una jugada final de relaciones públicas para que ambos se retiraran con una imagen de santidad? Muchos dicen que Yankee, ahora convertido a cristiano, necesitaba limpiar sus deudas espirituales.
Otros aseguran que Don Omar finalmente entendió que no podía ganarle a Yankee en el campo de batalla del negocio y prefirió la paz a la irrelevancia. Pero analicemos el perdón con lupa de experto. ¿Por qué ahora? Porque ya no compiten por el mismo dólar. Al perdonarse, Yankee le da la bendición a Don Omar para que herede el respeto que él dejó vacante. Es el último acto de poder de un rey decidir quién puede ser su sucesor después de haberlo derrotado en el tablero de ajedrez de la industria. Es brillante. Yankee gana aun cuando pide perdón, porque lo hace desde la posición de quien ya lo ganó todo, incluida la guerra de pullas que duró 20 años. ¿Y quién fue el verdadero ganador de esta rivalidad? Si miras los números, es Yankee. Si miras el talento vocal e innovación artística pura, muchos dirán que es Don Omar. Yankee dejó un imperio sólido. Don Omar dejó una colección de ¿qué hubiera pasado si? La rivalidad más grande del género nos enseñó que en la cima el talento es solo el 10%. El otro 90% es la capacidad de mantener la cabeza fría cuando todos los demás están perdiendo la suya, incluyendo a tu rival más cercano. ¿Te das cuenta de la lección aquí? La guerra entre Yankee y Don Omar fue el motor que empujó al reggaetón a profesionalizarse. Sin esa competencia feroz reflejada en cada barra y cada decisión de negocio, quizás el género no habría llegado tan lejos. Se necesitaban el uno al otro para ser mejores. Yankee necesitaba la sombra de Don Omar para correr más rápido, y Don Omar necesitaba la disciplina de Yankee para entender su propio valor, aunque le costara años aceptarlo. Fue una simbiosis destructiva, pero necesaria para la supervivencia del género urbano. Ahora piensa en esto. ¿Realmente se perdonaron? En el mundo de la alta alcurnia del reggaetón, las heridas de 20 años no se curan con un post, se toleran, se respetan a la distancia. Pero el fuego de The Kingdom siempre estará ahí, recordándonos que incluso los dioses pueden sangrar por culpa de una consola apagada y un ego mal administrado. El reggaetón cambió para siempre esa noche en Puerto Rico, y aunque hoy veamos fotos de paz, la cicatriz es lo que realmente define su legado y el de una era que nunca volverá. Pero la guerra por el trono no terminó ahí. Mientras los reyes hacían las paces, un nuevo fenómeno estaba naciendo en la calle, uno con una historia tan oscura y polémica que lo llevó de la cima del mundo a no poder ni siquiera pisar su propia tierra. Me refiero a Anuel. Si crees que la rivalidad de Yankee y Don Omar fue intensa, no tienes idea de lo que pasó con el dios del trap y la razón real por la que tiene prohibido entrar a la isla que lo vio nacer. Ese video ya lo tengo listo para ti y es sin duda la historia más cruda que he contado en este canal. Tienes que verla ahora mismo para entender cómo se mueve la verdadera mafia del género hoy en día. Te dejo el link aquí mismo en pantalla. Pero antes de irte, si te apasionan estas historias y quieres que sigamos revelando lo que nadie se atreve a decir sobre tus artistas favoritos, dale un like a este video, suscríbete para que no te pierdas el próximo estreno y déjame en los comentarios, ¿quién crees tú que ganó realmente la guerra? ¿La máquina Yankee o el talento Don Omar? Los estaré leyendo y respondiendo. Sigue conectado. Nos vemos en la historia de Anuel.